Entonces lo que tenemos es esto. Para calcular la densidad, entonces, a partir de la distribución, tú sabes que tienes que derivar. Así que la densidad de la variable i es la derivada de esta función respecto a i. Y esto es n veces por esta f elevado a n menos 1 por la derivada, por la regla de la cadena, la derivada de esta f, que es la f chica, evaluada en i. Y esta es la densidad del máximo. Entonces tú tienes, ¿qué cosa tienes? Tienes n variables provenientes de esta. Calculas la función de distribución, haces este producto, y esa va a ser la densidad del máximo. Y cuando tengas la densidad del máximo, puedes calcular la esperanza y la varianza. Entonces, en este caso, volvamos al caso en que tú tienes x1 hasta xn, que son todas variables i y d, que son uniformes 0, θ. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tú calculas la densidad de esta f de i del máximo? Bueno, es n veces por la función de distribución. Pero en este caso, la función de distribución, eso yo no lo voy a hacer ahora, pero tú sabes que en una variable uniforme es 1 partido por θ, donde el i está entre 0 y θ. ¿Ok? Así que eso lo puedes calcular. Entonces esto es i sobre θ elevado a n menos 1 por la densidad ¿de quién? De la uniforme. Ah, pero la densidad uniforme es 1 partido por θ. Eso es cuando el i está entre 0 y θ, para no escribir la indicatriz. Entonces lo que quedó acá simplemente es n por i elevado a n menos 1, y abajo queda θ elevado a n menos 1, pero por ese te queda, multiplicado por ese θ te queda θ elevado a n. Así que esa es la densidad del máximo. ¿Ya? La densidad del máximo la tenemos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Cuando nosotros queremos calcular la esperanza del máximo, te queda la esperanza de i. ¿Qué cosa es eso? Es la integral donde entre 0 y θ de i por esto, que es n por i elevado a n menos 1 partido por θ elevado a n de i. Entonces aquí sacamos lo que hay que sacar. Sale, por ejemplo, este n y sale θ a la n. Y ahora entonces me queda la integral entre 0 y θ, entre 0 y θ. ¿De qué cosa? Eso se multiplica, así que te queda i a la n de i. Sí. Entonces n partido por θ a la n quedó afuera y esos se juntaron. Entonces fija lo que queda. Te queda simplemente n partido por θ a la n por esto que es i elevado a n más 1 partido por n más 1 evaluado en 0 y θ. En 0 todo eso muere, entonces te queda n partido por n más 1 por, y aquí te queda θ elevado a n abajo, y aquí te queda, cuando evalúas en θ te queda θ elevado a n más 1. Entonces fíjate la hermosura, se cancela y te queda un θ arriba. Así que eso queda en realidad n partido por n más 1 por θ. O sea, la esperanza del máximo, o si tú quieres ponerlo así, la esperanza de xn es eso. ¿Es el máximo un estimador insesgado para el caso de la distribución uniforme? No. No es insesgado, porque si fuera insesgado tendría que ser solamente θ. Entonces el máximo, ¿cierto? xn no es un estimador insesgado. Si tú tuvieras que construir un estimador insesgado a partir de este, lo que podrías hacer es construir otro estimador, un θ así, por ejemplo. Ese nuevo estimador, ¿cómo lo vas a definir? Como esto al revés, ¿te das cuenta? n más 1 partido por n por el máximo. Y en ese caso, cuando apliques la esperanza, este sí va a ser insesgado. Entonces, cuando tú tienes un estimador cuya esperanza es una constante por el parámetro, puedes arreglarlo de tal manera que haces el recíproco de esta constante y eso te queda, en el fondo, un estimador que es insesgado. Así que eso es posible. La pregunta que viene ahora es la siguiente. Cuando aparezcan estas indicatrices que dependen del parámetro y de los x, en que no se pueda derivar, entonces los estimadores más frecuentes van a ser el máximo o también el mínimo. ¿Qué es eso? Entonces, si tú defines ahora, imagínate que tú defines ahora el i, terminaste con ese análisis. Si tú defines i como el mínimo, ¿ya? El mínimo de todos los x sub i.
o si tú quieres como x1. ¿Cuál es la distribución del mínimo en caso en que la necesites? Bueno, tienes que hacer un análisis similar. Yo solamente voy a detallar brevemente cómo se hace esto. La función de distribución siempre es y menor o igual que y chico, pero ahora lo vas a escribir así, como 1 menos la probabilidad de que el y sea más grande que y. Estás trabajando en el caso continuo, así que aquí da lo mismo. Bueno, y en ese caso entonces, lo que dices ahora, eso es 1 menos la probabilidad, pero fíjate, el mínimo es más grande que y. Ah, significa que todos son más grandes que y entonces, porque si el más chico es más grande que y, todos son más grandes que y. Entonces, usando este hecho, aquí se hace la productora nuevamente, y lo que tú obtienes, ¿ya? Esto es solamente álgebra, pero aquí haces el producto y después derivas esta f para obtener la f chica. Yo voy a anotar aquí a lo que tienes que llegar. Esto va a ser n por 1 menos f de x elevado a n por la f de x y. ¿Te das cuenta que este factor sale de acá? Porque esto no es el producto de la f, sino que 1 menos la f. Y esta entonces así se podría, por ejemplo, determinar la esperanza y la varianza para el caso en que tú tengas un estimador en que efectivamente aparezca el mínimo como un estimador de algún parámetro o una distribución. Te dejo entonces como tarea que en este caso de la distribución uniforme tú puedas calcular, por ejemplo, la varianza del estimador máximo verosímil y puedas ver si en efecto ese estimador es consistente.